¿no? Como siempre. No, por Eh, favor, no. bueno, la doctora David les dio la clase pasada y ella me comentó que iba a tomar los lineamientos generales de la bolilla 12. Vamos a apagar esto. Eh, de, que es ya el comienzo de esta segunda parte de la materia, que es responsabilidad civil. Yo ahora les voy a dar un poco, vamos a avanzar en la bolilla 13. El, lo que sí me interesa o mucho de las clases es que ustedes puedan entender cómo se va construyendo el sistema este de responsabilidad civil y cómo funciona cada uno de sus elementos, ¿no? Eh, la bolilla 13, vamos a apagar el celular. Eh, la, dos segunditos, ahí está. Este, la, esta bolilla habla de los factores de atribución, de responsabilidad. Eh, digamos, lo que ustedes tienen que, digamos, que tener preciso cuando hablamos de responsabilidad civil es que se necesitan estos cuatro elementos que venimos ya diciendo, o cuatro presupuestos. Uno, la antijuridicidad. El El daño, segundo, el daño. El tercero, la relación de causalidad que vincula a uno con el otro. Y el factor de atribución. Lo que el factor de atribución puede ser subjetivo o objetivo. Y lo que ocurre con el daño, en realidad, siempre van a ver y se habla de que tiene que haber una reparación plena, una reparación integral. Pero estrictamente el daño no se repara, sino que más bien se traslada. Les pongo un ejemplo. Un automovilista embiste contra una casa, contra una tapia y la rompe esa tapia. Entonces él tendrá que indemnizar al dueño de la casa y pagarle el arreglo de la tapia. Entonces él contrata el albañil o la empresa constructora y hacen esa reparación, vuelven a levantar la tapia, la vuelven a pintar, queda exactamente igual que antes del accidente. Entonces hay una reparación, se podría decir, porque la víctima, que es el dueño de la casa, vuelve a estar en las mismas condiciones antes de que se genere el daño. Desde ese punto de vista se dice que es reparación, pero si uno lo analiza el fenómeno más globalmente, se da cuenta que ahora el autor del daño, o sea, que sea el automovilista, en realidad tiene en su patrimonio menos pesos que los que tenía antes de hacer ese gasto, porque tuvo que pagar al constructor, tuvo que comprar los materiales, o sea, tuvo que hacer una erogación de dinero, o quizás tuvo que endeudarse con la tarjeta de crédito para poder comprar. Entonces tiene un pasivo. Entonces en realidad es como que el daño se trasladó de la tapia, o sea, de esta persona que sufrió ese daño injustamente, se trasladó al autor del daño. Eso es un poco de lo que se trata, y hay que buscar, o sea, de lo que se trata en realidad, es de que tiene que haber una buena razón jurídica para que yo traslade el daño. Entonces, una buena razón jurídica siempre han sido los factores subjetivos, eh, que es el dolo, la culpa, que ya lo vamos a ver un poco más en detalle. Y después se han agregado otros factores que son factores objetivos, que ya también vamos a ver de qué se trata. Entonces, si hay una buena razón jurídica, se traslada el daño. Y si no hay una razón jurídica buena, el daño lo tiene que sufrir la víctima como una fatalidad del destino, ¿no? Entonces, la responsabilidad civil nos da reglas para ver en qué caso se va a trasladar o no el daño y en qué caso tiene que ser de alguna manera soportado por la propia víctima. El, el primer requisito de la obligación de resarcir es la antijuridicidad, que eso significa que de alguna manera tiene que haber una lesión o menoscabo a un interés digno de tutela.
Ese es el primer filtro. Es decir, para que actúe la responsabilidad civil y haya alguna buena causa para que alguien se haga cargo de ese daño, el primer filtro que hay que pasar es el de la antijuridicidad. Tiene que ser algo que no esté tolerado por el ordenamiento jurídico. O sea, tiene que ser el menoscabo, tiene que ser digno de tutela. O el bien tiene que ser digno de tutela, mejor dicho. Y les pongo, Disculpe, doctor, sí. hay compañeros que están pidiendo que los acepten. Ah, bien, muchas gracias. Yo empiezo y me olvido por completo. Muchas gracias, ¿no? Ya admití. Bien, Vamos a ver si me pueden aparecer, capaz que acá en la pantalla, los que están en espera. Bueno, no me aparece nadie en espera. Eh, Perfecto. Cualquier nuevo compañero me avisan, ningún inconveniente. Voy a tratar de estar atento de todas formas. Vamos a ver. Les pongo un ejemplo de esto de la antijuridicidad, porque la antijuridicidad son las valoraciones jurídicas que como tal son contingentes o vigentes en cierto momento, en un momento determinado, no son permanentes, esas van mutando con las mismas valoraciones de la sociedad. Mire, si ustedes tienen, que esto, por ejemplo, podemos ver en Tucumán una foto muy típica, quizás una chimenea de un ingenio. Entonces imagínense la chimenea, si quieren, del ingenio Santana, que fue el ingenio más importante que hubo en Latinoamérica y que estaba en Tucumán, que bueno, cerró en el 66. Entonces uno ve por ahí fotos viejas, que ve de esas construcciones prolijas, esas chimeneas imponentes, con, de, con vapor, con humo, plena producción fabril. Esa foto del 1921, por ejemplo, eh, nos dice una cosa. Ahora, si vemos una foto del ingenio Concepción, por ejemplo, una foto actual del ingenio Concepción, y que esa foto del ingenio Concepción tire el 10% del humo que tiraba la chimenea del ingenio Santana, ya esa situación ya pasa a ser hoy antijurídica. ¿Por qué? Porque hoy el ambiente es digno de tutela. Entonces, como estas combustiones de las chimeneas ensuciaban con hollín y con ollejo el medio ambiente, hoy están prohibidas. Entonces, hoy se exige a los ingenios que tengan filtros para que el aire salga lo menos, digamos, para que la polución sea lo menos posible. Entonces, hoy, esa chimenea del ingenio Santana, que salían como exhibiendo el ingenio con mucho humo en la chimenea y que daba muestra de una posición pujante, y que de hecho en aquel momento a nadie le importaba el tema del ambiente porque le parecía mucho más importante que ese ingenio generaba actividad económica, generaba vida en la colectividad, etcétera. Entonces, no era digno de tutela el ambiente, entonces se consideraba que los padecimientos que podría tener la población como consecuencia de ese ollejo, había que soportarlo como una fatalidad del destino, ¿no? Como decir, bueno, es el precio por tener el ingenio, pero que no, en sí no me daba derecho a ningún reclamo. Hoy ese concepto ha cambiado. Hoy el medio ambiente se protege, se tutela, entonces los ingenios no pueden tener ese nivel de contaminación. Que de hecho hubo hace poco un caso de una niña del ingenio en New York, en Monteros, que generó una medida en contra del ingenio por el hollín que salía. No doctor. quiero detenerme mucho más, pero sí quiero que ustedes precisen que el primer tamiz es el de la antijuridicidad. Tiene que ser un bien digno de tutela. Entonces, si ese bien no es digno de tutela,
no va a haber razón para trasladar el daño, y el daño va a tener que ser soportado por la víctima como fatalidad del destino. Ese es el primer requisito, el de la antijuridicidad. Bueno, el segundo requisito es que ocurra un daño, que eso ya lo vamos a ver bien en detalle después. Otro, que haya una relación de causalidad adecuada entre ese daño y la conducta antijurídica o el hecho antijurídico. Y el cuarto, el factor de atribución, que es un poco lo que empieza la bolilla 13. Y acá, yo siempre les digo que cuando estudiamos el factor de atribución, en realidad tenemos que tener en cuenta que todos estos 4 requisitos de la responsabilidad civil se los ve con mucha claridad y han sido diseñados, y así lo hemos estudiado nosotros, cuando el factor de responsabilidad es subjetivo. Es decir, hay 2 tipos de factores de responsabilidad. Subjetivo, que es cuando uno le puede reprochar a la gente, a la persona, dolo o culpa. Entonces hay un reproche subjetivo. O pueden ser objetivos, donde no importa si hay o no un reproche a la conducta, lo que importa son otras cuestiones y por la cual, aunque no tenga culpa, igual debe responder la persona. Estos factores objetivos se han ido desarrollando a partir de la revolución industrial y son más nuevos, digamos. Entonces, todo el concepto de la responsabilidad civil en realidad se cimentó y se formó desde el factor subjetivo. Y ahí es donde se entienden bien los 4 elementos. Por eso yo les voy a hablar de los 4 elementos bien referidos a la responsabilidad subjetiva. Y después vamos a hacer algunas acotaciones de la responsabilidad objetiva. Entonces, ¿qué es lo que ocurre ya en este concepto de responsabilidad subjetiva? Necesito una conducta antijurídica, porque es un reproche al sujeto. Entonces, el sujeto tiene que haber actuado, digamos, de forma contraria al ordenamiento jurídico. Y lo segundo es que para que yo le pueda reprochar, y acá creo que van a entender cómo funciona el sistema, para que yo le pueda reprochar a una persona que actuó con culpa o que actuó con dolo, en realidad estoy presuponiendo necesariamente que esa persona es imputable, porque yo puedo reprochar de culpa, o para reprochar culpa, necesito primero que el acto sea imputable. Es decir, y la imputabilidad es que el acto haya sido ejecutado con discernimiento, esto es repaso de Civil 1, con discernimiento, con intención y con libertad. Entonces, si el acto no fue realizado con discernimiento, que fuera una persona insana o incapaz, menor de edad, incapaz o menor de edad, si fue ejecutado sin libertad, porque fue mediante coacción o por error, o si fue discernimiento, intención, o sin intención, que puede ser, ahí viene el caso del error, ese acto no es un acto voluntario. Y si el acto no es voluntario, el sujeto no es imputable de ese acto, y si no es voluntario, yo no le puedo reprochar ni dolo ni culpa. Entonces, en ese caso, el factor subjetivo no entra a funcionar. Y si yo no tengo los 4 factores, no hay responsabilidad. Se tienen que dar los 4. Entonces, tengo antijuridicidad, tengo daño, hay un daño concreto. ¿Hay una relación de causalidad? La hay, porque ese daño fue relación de causalidad con la conducta del sujeto. Tengo un factor de atribución subjetivo, o se puede reprochar de culpa o dolo, y no puedo entrar a indagar porque el acto no fue voluntario. Entonces no hay ni culpa ni dolo porque no hay imputabilidad. Entonces en ese caso no hay responsabilidad. Es decir, el tema de la responsabilidad subjetiva es como que se va construyendo con distintos elementos. Entonces requiere, como primera condición, que el acto sea voluntario. Y que el acto voluntario, a su vez, me requiere esos elementos de tener capacidad, discernimiento, que con los menores
es como que no hay discernimiento hasta los 10 años o hasta los 14, según actos lícitos o ilícitos. Eh, Tiene que haber libertad y tiene que haber intención. Eh, si se da un acto que tiene todos esos elementos y es un acto voluntario, bueno, entonces ahí puedo indagar si el acto fue culpable o no la persona. El primer concepto es el de culpa, que la culpa estaba muy bien definida en el Código de Vélez, definición que toma también el Código. Es la omisión de todas aquellas diligencias que exigen la naturaleza de la obligación, conforme las circunstancias de tiempo, modo y lugar. Si bien habla de la naturaleza de la obligación, eso nos hace pensar que estamos en la parte de una responsabilidad contractual, se interpreta que es la responsable que hace las exigencias del acto, para también incorporar la responsabilidad extracontractual. Entonces esto requiere y se manifiesta, es un tema creo que muy recurrente y conocido ya. Entonces la culpa se manifiesta en tres posibles vertientes. Una, o manifestaciones. Una es negligencia. La negligencia implica un defecto de energía. Es decir, la persona negligente puso menos empeño del que debería haber puesto. Por ejemplo, voy a salir a la ruta, entonces no hice ver el auto, no controlé el tren delantero, los frenos, las cubiertas. Y después tengo un accidente por rotura de los frenos. Más allá que puede haber otro factor de atribución, ahí yo puedo reprochar negligencia, porque no me encargué del mantenimiento del vehículo en condiciones adecuadas para salir a la ruta. La imprudencia, siguiendo con los ejemplos de autos, la imprudencia en realidad implica un exceso de energía. La negligencia fue un defecto, hice menos de lo que debía. Y la imprudencia es cuando hago más de lo que debía, pero pensando que sí lo voy a poder manejar. Por ejemplo, voy a 160 en la ruta de kilómetro de velocidad y sé que es una ruta que tiene curvas y contracurvas, pero yo confío en mi pericia como conductor y sé que no voy a tener inconvenientes. Pero resulta que en la segunda curva la tomo mal y me salgo de la calzada, el auto vuelca y genero bueno, lesiones a la gente que venía conmigo en el auto y a uno mismo incluso. Entonces, en ese caso es un supuesto de imprudencia, porque yo fui a mayor velocidad de la que debía, aunque pensaba que lo iba a poder manejar llegado el momento. Y después hay otra vertiente que se aplica mucho ya para las actividades profesionales o de oficios, que es el de la impericia, que es la persona que realiza un cometido sin tener la idoneidad o los conocimientos suficientes para hacerlo. Y eso genera un daño, ¿no? Entonces son tres vertientes: imprudencia, negligencia o impericia, que un poco son las tres maneras en que se expresa la culpa. Después tenemos otro concepto que es más agravado, que es el del dolo. El dolo ya es cuando hay intención. El dolo tiene tres acepciones dentro del derecho y lo van a ver ustedes en distintos ámbitos. Por ejemplo, en lo que hace a los actos jurídicos como vicio de la voluntad, el dolo es como un ardid, que es, el código decía, una aseveración de lo que es falso o una disimulación de lo verdadero, o todo ardid que yo empleé para engañar. Entonces, ese sería el dolo como vicio de la voluntad. Es recurrir a un ardid para generar en alguien una convicción equivocada y
y hacerlo actuar, obviamente, obteniendo yo un beneficio con esa actitud. Después, como en la parte del delito, para los delitos civiles, el dolo ya requiere que sea una conducta a sabiendas y con intención de dañar. Ese es el típico dolo, que le llaman malicia también, porque requiere eso, pleno conocimiento y plena conciencia de lo que estoy haciendo, y además la intención de dañar. No es que yo pensé que no iba a dañar, sino que lo hago con esa intención. Y en materia contractual, el dolo en realidad no requiere una malicia con intención de dañar, sí requiere una voluntad deliberada de no cumplir cuando puedo cumplir con la obligación. Entonces, una obligación que se incumple porque no quiero cumplirla, ese incumplimiento es doloso, ¿no? A los fines de la calificación. Y acá viene también otro tema que sí me interesa por ahí marcarles un poco, y es de que todos los comienzos son por ahí difíciles, pero es que hay dos órbitas de responsabilidad, porque tenemos la órbita de la responsabilidad contractual y la órbita de la responsabilidad extracontractual. La palabra ya son un poquito engañosas, porque responsabilidad contractual no significa que es el daño que yo voy a ocasionar, no es la reparación del daño que ocasionó solamente por el incumplimiento de un contrato. Porque llamándose contractual, uno piensa que si yo incumplo un contrato, los daños y perjuicios que tengo que pagar eh, forman parte de la responsabilidad contractual. Eso es correcto, forma parte de la responsabilidad contractual, pero no solo es lo del incumplimiento de un contrato, sino es el incumplimiento, y acá viene la materia nuestra y un poco lo que venimos estudiando, sino el incumplimiento de una obligación, ya sea de fuente contractual, que son las más comunes, pero también puede ser de fuente legal, o sea, el incumplimiento de una obligación preexistente. Ergo, todo lo que nosotros mostramos en obligaciones es que acá se dinamiza o se hace efectivo en lo que hace la responsabilidad civil en esta órbita de la responsabilidad contractual, porque esa órbita trata del incumplimiento de la reparación de los daños y perjuicios por el incumplimiento de las obligaciones. Que nosotros hemos visto que podemos reclamar el daño moderatorio cuando la parte cumple, pero en forma tardía. Entonces ese daño lo puedo reclamar como daño moderatorio, o puede ser que incumpla definitivamente, entonces puedo reclamar quizá el equivalente pecuniario por la obligación, pero además los otros daños, que son los compensatorios, los puedo reclamar, y todos esos daños moderatorios o compensatorios, yo voy a necesitar de este andamiaje, de acreditar antijuridicidad, que ahí va a ser el incumplimiento de antijuridicidad, eso va a estar fácil, digamos, pero voy a necesitar acreditar el daño, la relación de causalidad y el factor de atribución. Esa es la responsabilidad contractual. Y después tenemos la responsabilidad extracontractual, que son las generadas por los actos ilícitos en general. Esto creo que hay, después no sé si ya lo han visto con la doctora, no. Una breve noción nomás, y ya avanzamos con un poquito más con los temas estos, es que estaba muy definido en el código de Vélez, había como diferente, el fenómeno es uno solo, el fenómeno resarcitorio, ya sea que yo haya incumplido un deber preexistente de no dañar, o haya incumplido una obligación preexistente. Entonces el fenómeno es el mismo, pero el régimen era diferente, había una órbita distinta si venía de lo contractual, o sea, de la obligación preexistente, o de este deber genérico de no dañar, que se llamaba extracontractual. Había diferencias, había 6 diferencias de régimen, que no tienen sentido que les plantee ahora. El código nuevo
han insistido mucho todos los autores en que había que unificar, que no tenía sentido esta dualidad de régimen. Y esto es lo que se venía escuchando y hablando. Incluso el artículo 17 y 16 del Código Civil, ahora lo dice, les digo exactamente cómo dice. Dice así: la violación del deber de no dañar a otro, que es la responsabilidad extracontractual, o el incumplimiento de una obligación, que es la responsabilidad contractual, da lugar a la reparación del daño causado, conforme a las disposiciones de este código. Entonces estamos de acuerdo, se unificó. Y esto también tiene que ver con la clase. ¿Se acuerdan cuando yo les insistía, y después por ahí en los exámenes se les preguntaba también, la clasificación de los efectos de las obligaciones? Efecto normal, efecto anormal. La clasificación clásica hablaba que efecto anormal eran los daños y perjuicios. Y el efecto normal, la ejecución forzada, la ejecución por otra. Las nuevas clasificaciones, en eso el doctor Weyer fue uno de los abanderados de esa clasificación, plantean, no, el efecto normal es el cumplimiento de la obligación. El anormal va a ser la ejecución forzada, porque yo, por vía de la ejecución forzada, no es exactamente igual que el pago voluntario. En el pago voluntario yo consigo exactamente lo que el deudor se comprometió en el tiempo y en la forma pactada. Entonces no es lo mismo que yo tenga que hacer una ejecución, ir a tribunales, contratar una abogada, tramitar todo un proceso judicial para que al final obtenga el bien debido, más los daños moratorios que me ocasionó. Entonces son supuestos distintos. Entonces ese es un efecto anormal, planteaba el doctor Weyer. Y la responsabilidad de daños y perjuicios por el incumplimiento no tiene sentido estudiarla aquí en obligaciones, cómo yo puedo reparar el daño ocasionado por el incumplimiento con los elementos que se planteaban en ese momento, cuando en realidad es la misma contradicción que usamos cuando tenemos que reparar los daños de los actos ilícitos, con la diferencia que no nos le llamamos antijuridicidad y no le llamamos incumplimiento, pero si nos damos cuenta, mejor dicho, no nos llamamos ilicitud, acá la llamamos incumplimiento. Pero tanto el incumplimiento como la ilicitud forman parte de algo más amplio que la antijuridicidad, porque los dos, de alguna manera, implican actos contrarios al derecho en su totalidad. Entonces, dicho esto, han simplificado el trámite, y el 17-16 vuelve a simplificar, y está bueno que se simplifiquen las cosas. Es decir, muchachos, acá la responsabilidad es una sola, ya sea de fuente de una obligación incumplida, o ya sea por la violación de un deber de dañar a otro. Y eso forma parte de la responsabilidad civil, y hay que estudiarlo en un solo capítulo, que sería en este momento que lo estamos haciendo. Ahora bien, lo que ustedes sí tienen que saber es que que subsisten diferencias de matices o de graduación o de modulaciones entre la responsabilidad civil motivada por un incumplimiento de una obligación preexistente y la obligación civil motivada o derivada del incumplimiento de un deber genérico, de no dañar. Estamos totalmente de acuerdo y nos parece que fue un gran acierto no estudiar, por un lado, dentro de la obligación, lo que implica el incumplimiento y la reparación de los daños por incumplimiento, y volverlo a estudiar con otro nombre a las mismas categorías del acto ilícito, porque los presupuestos eran los mismos. Entonces está perfecto que se haya unificado el fenómeno. Pero de ahí a pensar que son exactamente lo mismo, hay un abismo de diferencia, porque nunca puede ser lo mismo la situación de un deudor con un acreedor que han pactado algo, que han previsionado ciertas cuestiones que después se incumplen, con la situación de aquel que genera un accidente de tránsito y que, como lo dice la misma palabra accidente, irrumpe un problema. Entonces las valoraciones y las maneras de hasta dónde se responde tienen que ser distintas, porque el fenómeno es diferente. ¿Y en qué está
ese fenómeno diferente, ¿cuál es la diferencia que ha quedado? Hoy está más que nada en la relación de causalidad, en, en todo lo que es cuestión de responsabilidad extracontractual, se aplica un principio de responsabilidad, o sea, una de las teorías que se han adoptado, o el sistema que lo explica, es la causalidad adecuada. Es decir, se exige una causalidad adecuada, es decir, que ese daño sea una consecuencia razonable del hecho juzgado conforme un juicio de valor en abstracto, que es conforme a lo que acostumbra a suceder conforme el curso ordinario y natural de las cosas. Entonces, conforme a ese juicio de valoración, yo determino si este hecho corresponde o no que sea indemnizado. Entonces, esto lo vamos a volver a ver, pero es como que hay un accidente de tránsito. Yo ocasiono, o un cliente de ustedes, ocasiona por el accidente que se quiebre la rodilla, la parte de la tibia o una pierna, que se quiebre una pierna su cliente, el peatón. Entonces, es una causa. Entonces, el juez se tiene que posicionar porque tiene un juicio de valor que lo hace el nombre común, como es el juez también. Entonces, corresponde conforme al curso ordinario y natural de las cosas que si se sufre un impacto de un auto se pueda quebrar una pierna. Y sí, la experiencia común nos indica que sí, que si se da un impacto de estas características, es muy razonable que se pueda quebrar la pierna de esta persona. Bien, esa es lo que le llaman consecuencia inmediata. Después hay una consecuencia mediata. La consecuencia inmediata es aquella que no es una consecuencia directa, pero que está en conexión con otro hecho y del cual deriva, ¿no? Entonces, el asunto es que esa persona sufre esa quebradura y va al hospital. Lo llevan al hospital para ser internado y tener su tratamiento. Y en el hospital sufre una infección por un virus hospitalario. Entonces yo tendré que todos los gastos adicionales y el tiempo adicional que llevó que esté en el hospital como consecuencia de ese virus intrahospitalario, ¿será también una consecuencia que se tendrá que hacer cargo del automotor? Bueno, esa consecuencia es una consecuencia inmediata, porque está en conexión con otro hecho, que si no hubiese sucedido, no se hubiese dado como antecedente. Es decir, si no iba al hospital esta persona, no se hubiese contagiado de ese virus hospitalario. Entonces es consecuencia inmediata. Y en la responsabilidad extracontractual se responde por las consecuencias inmediatas y por las consecuencias mediatas. Ergo, también tiene que responder por esa consecuencia, ¿no? Ahora, por las consecuencias casuales no se responde, por las consecuencias remotas, digamos así. ¿Cuál puede ser una consecuencia remota? Que estando en el hospital hay un derrumbe del hospital y caiga el cielo raso y que esta persona sufra nuevas lesiones o incluso le pueda costar la vida como consecuencia del derrumbe del techo. ¿Tendrá en ese caso que responder? Bueno, en ese caso se dice no, ya no es del curso ordinario y natural de las cosas, ni como consecuencia inmediata, ni como consecuencia mediata, que un paciente vaya a un hospital y que se muera porque se le cae el techo encima. Eso es una cuestión que no es previsible. Entonces, esa consecuencia no se responde. Entonces, porque queda fuera porque el derecho no puede tampoco
reparar todo. Entonces el tema de las consecuencias, o de esto de la causalidad adecuada, también nos permite poner un límite en el íter casual, porque todos los hechos se vinculan hasta el infinito. Entonces yo hay un punto que tengo que decir, hasta acá, este es el límite. Y el límite es la consecuencia mediata. Eso en el marco de la responsabilidad extracontractual. Ahora, si vamos a la responsabilidad contractual, ya había una diferencia porque son dos cuestiones muy diferentes, el incumplimiento de una obligación o la violación del deber de no dañar. Entonces ya en el código de Vélez decía que por las consecuencias, este, por la responsabilidad contractual, solo se respondía por las consecuencias inmediatas. Las consecuencias mediatas quedaban sin reparación, salvo que Doctor, hubiese habido malicia, ¿no? Sí, entonces las consecuencias mediatas serían como un efecto secundario de las inmediatas. sí, las consecuencias mediatas están vinculadas, es un hecho que está en conexión con, mira, ya te lo digo como lo decía exactamente el, O sea, ya que no son tan importantes como las inmediatas, o sea, como que se la Profe, pone en un ¿no segundo lugar. ¿No lo define como una conexión del hecho originario con uno distinto? claro, es esa conexión, ¿no? Claro. Y son importantes, Tadeo, porque la responsabilidad también abarca a las consecuencias mediatas. O sea, todos los daños que sean consecuencias mediatas tienen que ser indemnizados. Miren, el artículo, ya les digo bien, que estaba muy bien redactado en el... Que esto lo Profe, tomó yo tengo una duda. de Prusia. Muy bien, ya le escucho. Mira, acá bien. está. Las consecuencias de un hecho que acostumbra a suceder según el curso natural y ordinario de las cosas se llaman en este código consecuencias inmediatas. En el ejemplo que yo les decía es que se haya quebrado la pierna este peatón como consecuencia de ser embestido por el automóvil, por el auto. Esa es una consecuencia inmediata. Siempre son juicios de valor. Juicios de valor digamos que no lo hace una computadora, no lo hacemos los hombres, o sea, cualquiera de nosotros puede hacer ese juicio de valor, pero poniéndonos en el lugar no de una persona determinada, sino de una persona de lo que acostumbra a suceder objetivamente, ¿no? Pero siempre son valoraciones, porque el Es derecho cuando en sí mismo es dice, una valoración. doctor, es cuando Sí, dice que tenemos que hacer un juicio de previsibilidad en abstracto en lo que denominan prognosis póstuma. bueno, tal cual, con esas palabras, ¿y cuál es la diferencia? Este, es un juicio de valor en abstracto. ¿Por qué? Porque yo prescindo de la circunstancia, de tiempo y lugar, prescindo de quién era el automovilista, si era un corredor de auto, o era un principiante, no importa, yo tengo que hacerlo en abstracto. Cuando yo valoro la culpa, en la culpa sí tengo que hacerlo en concreto, en función de la persona, ¿no? Sí. Y le digo cuál es la consecuencia mediata. Y la consecuencia mediata dice, las consecuencias que resultan, como muy bien decía la compañera, las consecuencias que resultan solamente de la conexión de un hecho con un acontecimiento distinto se llaman consecuencias mediatas. Y bueno, y las consecuencias mediatas que no pueden preverse se llaman casuales. Esas ya las hemos sacado de todas maneras en el código. Mientras que sepan las inmediatas, las mediatas y las remotas, que son aquellas que no se pueden prever, ¿no? Bajo ningún punto de vista en abstracto. Esto es, Profe, sí, perdón, yo tengo una duda. Con esto que diga, decía usted de la culpa, de la imprudencia, que hace, o sea, hace algo más de lo que debía pensando que lo puede manejar, sí, con este ejemplo que usted decía de un accidente de tránsito, si el conductor tiene problemas, por ejemplo, de adicciones, o sea, es algo que no lo sí. puede controlar, que piensa que puede, pero no, y aún así causa un accidente y causa daños, se le puede reclamar. ¿Por qué? Bueno, Porque ya hay una problemática, no es una persona en teoría capaz. claro.
Bueno, está bueno el ejemplo. Si la persona, si esa adicción no le, no le quita imputabilidad, pongamos que lo mismo sea imputable porque no es tan grave la adicción, pues si la adicción es muy fuerte, quizás se pueda decir que ni siquiera hay libertad para que actúe, porque actúa más bien por impulso de esta adicción que nubla la posibilidad de elegir. Entonces, en ese caso, pero esto no se asuste, ¿no? Pero en ese caso, dentro de la responsabilidad subjetiva, si la persona no tuviese imputabilidad, o sea, si su acto no fue producto de la libertad, sino por una adicción que Ajá. limita totalmente esa libertad, el acto en sí no sería, él no sería responsable y no tendría que indemnizar, pero conforme parámetros subjetivos. Por eso la importancia de los parámetros objetivos, de los factores objetivos, porque el factor objetivo prescinde de la culpa y busca otra razón y nos da otra buena razón para trasladar el daño, que es, por ejemplo, que eso sí ya me voy a dedicar a explicarles también ahora en la clase de hoy, es el tema del riesgo creado. Entonces, esta persona está conduciendo un auto que es algo riesgoso. Entonces, si él le propone el movimiento, a eso riesgoso, por ese factor, tiene que responder, sea o no, o sea, como dueño o guardián, tiene que responder, independientemente de la culpa. Entonces, por ese lado, él va a responder igual. Y como no se valora la culpa, no importa si fue con intención, con discernimiento, porque eso no entra a jugar el factor de riesgo. Entonces ahí esa víctima va a tener su indemnización, que no la tendría si aplicáramos un factor netamente subjetivo, ¿no? Eventualmente. Pues ya vamos a volver sobre eso, Lea. Perfecto, gracias. ¿No? Bien, Lea es el nombre, ¿no? Por la duda. Sí, sí. Yo digo, capaz que los chicos piensen que la estaba mandando a leer, que la estaba mandando a leer. No. Bueno, bueno, eso es entonces la cuestión de la responsabilidad extracontractual. Ahora, en la responsabilidad contractual se decía que el riesgo que se respondía solo por las consecuencias inmediatas. Eso decía Vélez. Y este código nuevo, en una disposición que a mí me parece que está muy buena, pero que es muy criticada por algunos, cambió el sistema. Y esto lo tomó del derecho anglosajón y es una regla que está en el artículo 1728, que habla de la previsibilidad contractual. Entonces dice, en materia del cumplimiento de obligaciones preexistentes, por decirlo así, no voy a aplicar la relación de causalidad adecuada, es decir, no voy a ser responsable por los daños ocasionados por las consecuencias inmediatas o mediatas, sino que lo que se va a tener en cuenta es una regla que le llaman la previsibilidad contractual. Entonces, en vez de, porque la causalidad adecuada yo la tengo que ver en abstracto, el juicio de valor en abstracto. En cambio acá voy a ver en concreto y en función del contrato cuáles son los riesgos que las partes han asumido al momento de contratar. Entonces, por los riesgos asumidos por las partes, voy a responder. Por los que no han sido asumidos en ese equilibrio contractual, no respondo. Y esto tiene, me parece a mí, mucha importancia. Porque si ustedes contratan, por ejemplo, digamos, es como que alguien contrata, no se me viene un ejemplo en este momento muy a la cabeza, pero es algo que uno lo ve en la profesión de abogado a veces con cierta frecuencia, y que hay algo que no cierra, que es así, si una persona, un deudor y un acreedor han hecho un contrato, este deudor después de cumplir el contrato, perfecto, es responsable, digamos, este acreedor tiene el derecho a exigir el cumplimiento y además los daños y perjuicios.
pero el daño y perjuicio nunca puede ser 20 veces más que el valor de la prestación. A veces lo puede ser, pero no resulta razonable que alguien termine obligado a pagar 20 o 100 veces más que a lo que se obligó, porque quizás si él sabía que tenía que pagar 100 o 20 veces más en el caso de incumplimiento, no contrataba o contrataba a un precio distinto, ¿entienden? Tiene que haber digamos, ese acuerdo de voluntades de acreedor y de deudor implica una toma de riesgo y además implica que si yo pago una suma por cierta prestación, esa prestación, digamos, y tengo que, o sea, si yo voy a pagar o voy a recibir una suma por una determinada prestación, que está en equilibrio, porque si yo me estoy obligando a mucho más de lo que creo que me estoy obligando, cobraría más, porque no voy a cobrar esa suma si después quedo, si soy responsable por daños mucho mayores, ¿no? Es decir, es algo que tiene que estar conversado. Y, por ejemplo, eso puede tener consecuencias en un caso de una venta privada de auto. Esto como ejemplo, ¿no? Pero dos particulares hacen una compra-venta de un automóvil, se pacta que yo voy a vender el auto tal, marca tanto, por tal precio, capaz que me pagan el precio ahora una parte y la otra parte contra la entrega del vehículo, etc. Y después no se puede cumplir con la entrega, entonces demandan el incumplimiento. Pero además demandan por daños y perjuicios porque dicen que con ese auto él iba, por ejemplo, ¿no?, que iba a participar de una exposición. Esto es todo de gabinete. Supongamos que la persona diga, yo con ese auto iba a participar de una exhibición de autos de ese modelo, de ese año, que se hacía en Inglaterra, y yo ya tenía el pasaje comprado para ir con el auto, para el barco que lo trasladaba, y además por inscribir, digamos, si yo participaba y estaba en ese lugar con el auto físicamente, iba a recibir un premio de $10.000, etc. Entonces después, esta persona reclama el incumplimiento al deudor de que no le entregó el auto y reclama como daños y perjuicios que le devuelvan los pasajes de barco, que le pague el premio que no le han pagado, que él iba a recibir si se presentaba allá, etcétera, etcétera. Bueno, el tema es que este deudor no sabía que el auto iba a ser empleado para todo eso. Entonces, desde el punto de vista de la regla de la responsabilidad, de la previsibilidad contractual, él no estaría obligado a resarcir todo ese daño, solamente a resarcir la entrega del auto y lo previsible que pueda haber por la falta de tiempo, que sean los gastos de movimiento que habrá tenido la persona mientras no tuvo el auto, o alguna indemnización por algún daño moral, por alguna molestia. Pero de ahí a tener que pagar el pasaje en barco, el premio y todo eso, porque si él lo sabía todo eso, tendría que haber sido más cuidadoso y decir, bueno, si yo sé que este auto, él tiene que partir el 28 de octubre, de noviembre, hacia Inglaterra, entonces yo sé que lo tengo que tener listo, y bueno, lo hubiese pensado mejor, y además, si para tenerlo listo hubiese tenido que hacer más esfuerzo, quizá el precio hubiese sido más alto, ¿no? Más allá de las circunstancias, o sea, los contratos se deben cumplir, pero se deben indemnizar en la medida de lo que las partes razonablemente han previsto, no en abstracto, sino en concreto y en función de ese contrato. Por eso, nosotros como abogados, y que uno interviene en la participación de negocios y de actividades, y por este también deber de información y de buena fe, es muy importante poner las circunstancias. Y esto lo enseñaba López de Zavalía también. Él decía, cuando se hace un contrato, él solía poner primero un título que le llamaba, o sea,
entre fulano de tal, DNI tanto, condomicilio en tal parte, qué sé yo, y en adelante el vendedor. Y fulanito de tal, en adelante el comprador. Acuerdan celebrar el presente contrato de compra-venta. Y ponía un primer capítulo que le llamaba preliminares, o mejor dicho, de las circunstancias. Y ahí en las circunstancias él refería un poco cuáles eran las circunstancias de hecho que rodeaban a la contratación, y después venía el contenido contractual propiamente dicho, ¿no? Entonces hay muchas veces que es importante hacer alguna reseña. Y también es importante en el contrato a veces, por ejemplo, si ustedes hubiesen intervenido y esa información estuvo dicha pero no instrumentada, porque puede haber pasado que el comprador sabía perfectamente que ese auto era para ser llevado a Inglaterra, que tenía que, etcétera, etcétera, pero no se puso en el contrato todo eso. ¿Profe? Entonces, capaz que, sí. Buenas tardes. Entonces la previsibilidad contractual vendría a significar, digamos, que no deje en ruina al deudor. O sea, Claro que no, o por lo menos, si lo deja en ruinas, es que el deudor lo haya asumido a eso como riesgo, ¿no? Y que a pesar de eso haya contratado. El tema es no introducir no introducir de responsabilidades o hacerlo responsable de hechos que no han sido tenidos en cuenta por él al momento de contratar. Esa es un poco la regla. Y miren cómo está redactada exactamente. Dice así: en los contratos se responde por las consecuencias que las partes previeron o pudieron haber previsto al momento de su celebración. Entonces a eso yo tengo que estar, ya no como la causalidad adecuada en abstracto, sino tengo que ir en concreto a la persona del acreedor y del deudor, y tengo que mirar el contrato. Y en función de lo que es previsible, en función del contrato, por esas consecuencias voy a responder, ¿no? Esa es un poco la diferencia esencial que subsiste entre la obligación, entre la responsabilidad extracontractual y la responsabilidad contractual. Profe, Sí, disculpe, diga. entonces en la responsabilidad extracontractual, en este caso el sujeto tiene el deber de indemnizar y responde por las consecuencias mediatas e inmediatas. Perfecto. Y se aplica, en este caso, el juicio de valoración en abstracto, que sería la causalidad adecuada. Y en la Perfecto. responsabilidad contractual no, sino la previsibilidad contractual se aplicaría, y es en base a lo que se haya previsto o no en el contrato, sería. ¿Así? Tal cual. Ah, Eso ok, sería. perfecto. Y Muchas hay gracias. un pequeño detalle que ya lo van a ver en contratos, pero que está bueno que lo sepan ahora, es que ahora el código distingue tres tipos de contratos. Uno es el contrato paritario, que es el contrato donde las partes tienen poder de negociación semejante, que son los contratos civiles en general. Entonces, en ese contrato se aplica la previsibilidad contractual. Después tenemos los contratos de consumo y el contrato por adhesión, en donde hay una preeminencia o una parte predisponente y otra parte que se adhiere a lo que esta otra parte determina. Entonces, en ese caso, como no hay paridad y no hay poder de negociación, no se aplica la regla esta de la previsibilidad contractual y se aplica la de la relación de causalidad adecuada, que es que se responde por las consecuencias inmediatas e inmediatas. O sea que en los contratos, en el contrato paritario, que es el contrato por excelencia, se aplica esta regla. En los otros contratos donde no hay poder de negociación, se recurre al sistema de los actos ilícitos. Esto es como, digamos, me parece importante que lo sepan porque marca un poco cómo se va armando el sistema, ¿no? O sea, cuando hablamos de contrato, hablamos de contrato paritario, que es aquel en donde ambas partes tienen el mismo poder de negociación. Entonces, la estipulación que se haga o el contrato va a ser ese equilibrio de esa negociación o de interés entre ambas partes. Los contratos que no reúnen esas condiciones
tienen un régimen distinto. Por eso son específicamente, que ya pasan a ser más como un estatuto. El contrato, y es como que del latín venía contractus, que es dos personas que hacen un trato. Y se contrapone estatus, que es una situación a la cual se le asignan las consecuencias jurídicas, ¿no? Sin que yo participe. Entonces, el contrato de adhesión y el contrato de consumo, lo que pasa también con el contrato del derecho de trabajo, pasan a ser más bien estatutos, es decir, dado un estatus, es decir, se perfecciona, se identifica que se trata de una relación laboral, las consecuencias jurídicas se asignan directamente por la ley, ¿no? En cambio, en el contractus son las consecuencias jurídicas, las estipulan y las modulan las mismas partes. Bueno, eso es una cuestión más general. Bueno, después, eso es, digamos, el factor subjetivo de responsabilidad. Tenemos a la par los factores objetivos. Bueno, vamos a hacer un descansito, pues veo que es la 1:15, unos 10 minutos, y para refrescarnos un poco, y a la vuelta quiero explicarles bien cómo funcionan los factores objetivos de responsabilidad. Y después vamos a ver, como para entenderlo, cómo tengo que hacer en la responsabilidad subjetiva para eximirme de responsabilidad, o cuáles son las herramientas que tiene, en este caso, el que sería el autor del daño, que porque ya deja de ser acreedor, sino el autor del daño, o el presunto autor, para eximirse de responsabilidad, y cómo funciona la responsabilidad objetiva, porque son dinámicas totalmente distintas, ¿no? La responsabilidad objetiva es mucho más simple. Son la 1:15, 1:25, continuamos con la clase, ¿no? 10 minutitos de descanso. Doctor, ¿Sí? sí, una consulta. Yo ingresé, digamos, y cuando me aceptaron, usted ya estaba hablando en la clase. Yo quería Sí, saber, dígame. nos quedan 2 clases nada más, las del jueves, y el martes 23 sería el examen. Bueno, es medio imposible que en 2 clases veamos las 4 unidades. Quería saber si la fecha de examen había alguna posibilidad de prorrogarlo una semana o unos días más. Sí, mire, ya lo hemos hablado con la doctora David, pero ella me planteaba que son ya calendarios prefijados por la facultad, que además están vinculados con las mesas libres y con un montón de cuestiones, ya que no existiría esa posibilidad. Lo que ella me plantea, pero podemos fijar una clase de apoyo, que ya no vamos a poner de acuerdo ahora, es que en realidad la modalidad no es de las clases, no es de agotar todos los puntos del programa, sino como clases de apoyo, y como que digamos, la idea es que ustedes puedan ir estudiando por su cuenta los puntos que no se den, ¿no? Es un poco cómo está organizado este cursado. Sí, es verdad lo que usted dice, que estamos con muy poco tiempo para llegar a todas las bolillas. O nos tomarán, profesor, hasta las unidades dadas. Bueno, Sí, yo profe, no personalmente existe. estoy de esa posición, ¿no? Yo de tomarlo de clase. De eso, en lo que a mí respecta, Profesor, hacer así. le comento que inclusive en las mesas libres se han modificado porque ha habido problemas con el soporte técnico, entonces se han reprogramado las mesas libres y se la han postergado. Ah, bueno, eso que usted comenta puede ser un buen dato para ver si hay. Profe, Bueno, la de yo voy a diciembre ver si también. podemos gestionar en base a lo que dice, porque el obstáculo que hubo en su momento es que teníamos las mesas libres en tal fecha y que no podíamos pasar. Si esas mesas libres se han prorrogado, yo ya hablo con la doctora David a ver si podemos prorrogar la mesa. Porque la verdad Profe, que nos va a venir al pelo tener un poquito más de clase, porque estamos Sí, todos. inclusive
19 hay chicos que tienen fecha para rendir el 17. Sí, Sí, profe, y esa fecha, el Claro, 23, también es la recuperación de otra materia que tenemos, que es de derecho penal. bien. Entonces, nos vendría re bien si de última la podemos postergar un poquito más, las mesas o libres de también diciembre estaba también. buena la idea Yo voy a hablar con de la doctora reducir David. y ver, claro, de ver de Sí, última, de rendir lo que hemos visto, lo que hemos llegado a ver, porque sí, es verdad que son un montón sí, es y Profe, muchas la tiene que mesa materias. darle libre. la materia. No es difícil esta parte, pero sí requiere como cierta precisión. Yo creo que es una picardía de alguna forma que perdamos, que adelantemos un examen si podemos dar. Nosotros a veces hemos dado clases hasta diciembre, entonces terminar que mañana sea la última clase o el jueves, la veo como muy temprano, ¿no? Eh, Profe, disculpe. Son disposiciones de la facultad, pero si la mesa está como dice María Inés, que si se han corrido las mesas libres, eso nos da la chance de poder correr también las clases, ¿no? Profe, la mesa libre de diciembre fue corrida para la fecha del 13, más o menos. Han corrido la fecha. La del 13, Sí, bien. la de diciembre también fueron modificadas todas las fechas de los libres. Bueno, yo ahora, Claro, doctor, porque según el reglamento no se puede rendir en menos de un mes un examen, porque digamos las mesas libres de noviembre comenzaron el claro, las 8. mesas libres de noviembre han sido hace poco. Claro, entonces teóricamente las otras mesas de diciembre tenían que comenzar el 8, pero el 8 es feriado, que no se mueve, entonces comenzaban el 9. Pero cuando se tenían que rendir, el SWI se cayó la plataforma, entonces hubo muchos inconvenientes y por ese ha sido el motivo que han tenido que reprogramar todo y han atrasado las otras mesas, Bueno, las de bueno, diciembre. eso nos puede venir muy bien a nosotros, ¿ah? Sí, Yo voy profe, a además, hablar de gestionarlo. Me parece que sería lo óptimo. Si podemos ganar una semana más o un poquito más todavía, me parece excelente. Por lo sí, menos hasta el doctor, siguiente además semestre. sabiendo que la unidad 15 y la 16 son un poco más largas que la 12 y la 13, por lo que yo estaba viendo, son un poco más extensas, la Sí, última bolilla. Profesor, la 14 del daño es eterna. sí, la del daño vamos a precisar algunas cosas puntuales. ¿Ah? ¿De dónde están estudiando? Más allá que hay bibliografía que ya hemos pasado, eh, pero sí, en todos los autores es un poco largo en realidad. Profe, Sí, ahí justo la doctora Petra, la clase anterior, nos había recomendado estudiar del código comentado. Entonces, sí, de para mí Lorenzetti. también sería lo mejor si se puede cambiar la fecha, porque al estar del código comentado, las clases como son de mucha ayuda, por lo menos para mí, para comprenderlo al tema mejor. Así que Bien, ojalá si se puede hacer una bueno, vamos modificación. a... Y la doctora Petra había quedado en enviarnos el material, pero el material estaba mal subtitulado, que Sí, usted había le quedado comenté a ella, lo iba a revisar. pero no envió nada No tampoco. envió nada todavía, ya le voy a decir. Bien, Este, gracias. bien, perfecto. Bueno, tomamos 5 minutitos entonces de descanso y volvemos con la clase. ¿Ah? Voy a ver si puedo consultar con la doctora David ahora en el intervalo. A ver qué dice eso. Bien, El tema gracias, de la doctor. prórroga, ¿ah? De los exámenes. Sí, Gracias, profe, profe. o si no, sí, gracias, Nos ponen profe, hasta... sería de muchísima ayuda. Porque encima justo ese día también rendimos la recuperación de penal. Bien, vamos a ver.
Ahí está. Bien, si les parece, continuamos un ratito más. A ver. Bien, bueno, no pude comunicar con la doctora, pero le mandé mensaje, me va a llamar esta tarde. Así que para ver la posibilidad que sería óptima, desde mi punto de vista también, de poder correr la mesa de exámenes y que tengamos una semana más de clases. Nosotros nos volvemos a ver el jueves, así que el jueves ya les doy bien la novedad. Es más, les voy a mandar por el grupo de WhatsApp de esta misma tarde, para que ya lo vayan sabiendo. Pero bueno, vamos a tratar de que podamos tener una semana más de clase, ¿eh? Que vendría, Muchísimas como les gracias, digo, no es doctor. difícil, Muchísimas gracias, pero profe. está bueno que lo mastiquen el tema, que lo entiendan. Sí, muchas gracias, profesor. Y si pudiera también recordarle a la doctora Petra para que nos mande ese material, pero ya corregido, porque se acuerda que le había comentado que Sí, estaba mal. yo les comenté que había mandado, porque hay que mandar el tomo 5 en adelante. Y está como 5, pero es el tomo 4. Eso es lo que... Exacto, sí, sí. Adentro Bien, figura, cuando usted lo abre, figura tomo 4, es todo sobre adopción. claro, sí, sí, es perfecto. Sí, se ve que ella lo tiene así, pero bueno, tiene que buscar cuál es el tomo 5. Capaz que esté titulado de otra forma, pero ya le voy a insistir. Bien, ahora tenemos dos, eh, les quiero comentar un poco esto de los factores objetivos de responsabilidad, porque todo el código de Vélez, digamos, todo el desarrollo de la responsabilidad civil ha surgido en base a los factores objetivos de responsabilidad. Es decir, este andamiaje que había que tener digamos, una conducta antijurídica, lo del daño, después que el acto sea voluntario, que sobre ese acto voluntario yo pueda reprocharle dolo o culpa a la gente, y en base a eso responder, ¿no? El, y ese sí, digamos, eso estaba como muy aceitado. De todas maneras, después de la revolución industrial, han empezado a surgir una serie de cuestiones o de daños que ya el sistema tradicional no podía darle respuesta. Por ejemplo, en Inglaterra, digo Inglaterra porque ahí, eh, en Inglaterra porque ahí fue donde fue la revolución industrial, eh, digamos, estalla una caldera de una textil. Entonces genera un montón de lesiones a los obreros que trabajaban ahí, a los vecinos de la zona, etc. Pero el dueño de la caldera, digamos, no tenía culpa en el hecho, porque él puede acreditar que esa caldera tenía los trabajos de mantenimiento adecuados, que el tipo de caldera era la adecuada para la cantidad de calor que se le ponía, etc. Entonces, no había culpa, quedaba sin indemnizar el daño. Entonces ahí se empezó a pensar que habría que buscar otra razón para que se repare ese daño, porque un poco quedaba una sensación de injusticia o se valoraba como antijurídico que muchas familias hayan quedado diezmadas como consecuencia del accidente y que este empresario, que es el dueño de la caldera, el que lucraba con eso, el que la introdujo en el medio, no responda. Entonces, en base a eso se genera un factor de atribución diciendo, no, en estos casos, cuando hay una actividad o cuando la cosa es riesgosa, en ese caso tiene que responder el empresario, tenga o no tenga culpa. Acá ya metimos. Entonces, ahí aparece como primer factor de atribución. Después,
el- y este toma como mucho impulso, digamos así, y llega un poco a reformular el sistema de responsabilidad civil o a generar este paradigma, que incluso eh, Jan Vías decía que cuando hay un factor objetivo, en realidad no es responsabilidad civil, sino sería como una reparabilidad, como un principio más del tipo de la seguridad social, si se quiere. Y algo de razón tenía Jan Vías, más allá que después lo estudió como responsabilidad civil, porque es un sistema distinto. Digamos, fíjense que la antijuridicidad, porque yo puedo decir la caldera que estalla es antijurídica, o sea, es ilícito, porque en el sistema subjetivo yo necesitaba un incumplimiento o el acto ilícito, el acto contrario al derecho y contrario al ordenamiento jurídico en su totalidad. Pero acá, que yo tengo una caldera que funcione, no es un acto ilícito, no es un acto prohibido por la ley, al contrario, es un acto lícito que genera trabajo. Y bueno, y después se dice, bueno, pero eso genera un daño, pero bueno, el daño es otro elemento, ¿no? Si yo digo que es antijurídico porque genera daño, es como que estoy subsumiendo el daño y la antijuridicidad en lo mismo, cuestión que no es cierta, porque muchas veces puede haber daño y no antijuridicidad, y ahí no se responde. Entonces, el factor objetivo de responsabilidad, en realidad, de estos cuatro elementos que están todos presentes, pero en realidad la antijuridicidad ya está dentro del, o sea, la creación del factor objetivo, de alguna manera ya contempló la situación antijurídica que ese factor de objetivo viene a solucionar, ¿no? Entonces yo ya no tengo que indagar o sea, si yo soy digamos, ya en el operador jurídico, abogado, que reclamo por las víctimas, yo ya no tengo que indagar cuál es la antijuridicidad. Yo tengo que decir, mire, se violó un factor objetivo de atribución de responsabilidad que es tal, y ocurrió tal daño. Entonces me simplifica, yo tengo que probar el daño y el factor objetivo de responsabilidad. Obviamente también la relación de causalidad, en el sentido que el daño que yo estoy reclamando es producto, digamos, de esa cosa riesgosa, ¿no? Pero es como que se simplifica. Y a su vez, la persona que quiere eximirse de responsabilidad no puede decir, no, que no fue por mi culpa, porque eso no es irrelevante la culpa, no se la tiene en cuenta. Lo que sí puede decir es la interrupción del nexo causal, porque si él prueba que se interrumpió el nexo causal, que el nexo causal afecta a la relación de causalidad, él se exime. Entonces, en la responsabilidad subjetiva, donde el nexo causal se lo usaba más que nada para ver hasta dónde yo resarcía, en la responsabilidad objetiva tiene un rol fundamental porque es lo que me permite eximirme de responsabilidad. Si yo pruebo la interrupción de ese nexo. Como no basta con probar mi no culpa, yo tengo que probar o que el hecho fue culpa, que fue por el hecho de la misma víctima, o por un hecho de un tercero que no tengo que responder, o por caso fortuito. Si yo pruebo todo eso, quiere decir que el daño se produjo por eso, y no por la cosa riesgosa en sí, en el caso entonces quedo eximido de responsabilidad. En el factor subjetivo, no hacía falta llegar a eso, porque yo comprobar que no era culpable ya era suficiente. Quizás, además, ¿qué pasa? Si hay algo que interrumpe el nexo causal, directamente es como que no es de mi autoría la cosa, es de eso que interrumpió el nexo causal. Si no es de mi autoría, obviamente que tampoco voy a ser culpable, porque la culpa en realidad requiere que sea de mi autoría el hecho y que no se me pueda, y que yo haya sido diligente, por ejemplo. Entonces no se me puede achacar culpa. Si yo pruebo
que no tuve culpa, quedo eximido. Ahora, si el hecho ya directamente no es de mi autoría y yo no participé, obviamente que no va a haber culpa. Pero es obvio también que no soy culpable, ¿entiendes? No solamente cuando hubo negligencia, sino porque ni siquiera fui el autor. Entonces, la responsabilidad subjetiva, uno siempre busca como eximente probar esto, la falta de culpa. Y ese tamiz me protege si tanto la culpabilidad como eventualmente si hubiese una ruptura de nexo causal, porque queda de alguna manera confundido, o por lo menos así quedó en todos estos años mientras tuvo vigencia. En cambio, en la responsabilidad objetiva, la única forma que yo tengo de eximirme de responsabilidad es interrumpir el nexo causal. Y para eso tengo que acreditar el hecho de la víctima o el hecho de un tercero por el cual no debo responder, o el caso fortuito. Cuestión que esas eximentes es como que se han hipertrofiado, o no sé si hipertrofiado, pero sí han tenido un crecimiento importante en la aplicación de los casos y en la resolución de la cuestión dentro del marco de la responsabilidad objetiva, ¿no? Y otra cosa que ha pasado es que Vélez y toda la doctrina venían resolviendo los casos conforme el paradigma que conocían, que es el de la responsabilidad subjetiva. Entonces, la situación de los hijos, se decía los padres de los hijos o de los dependientes. Entonces se decían los hijos, los padres responden por los daños causados por los hijos por culpa en educando o en vigilando, o los padres o el empleador responde por los daños que ocasionan sus empleados por culpa también en la elección del empleado o en el control de este empleado. Entonces era como un factor de reproche subjetivo. Pero lo que pasaba es que se respondía, ese reproche era iure de iure, es decir, no admitía prueba en contrario. Entonces, por más que yo pruebe que elegí bien, por más que yo pruebe que lo vigilaba, por más que yo pruebe que no tenía culpa, lo mismo respondía. Ergo, el factor, en realidad, de atribución, no es el subjetivo, es el objetivo. Entonces, y cuando el factor objetivo se ha ido, digamos, como puliendo los paradigmas, se han dado cuenta que ese es un factor objetivo de responsabilidad. Entonces, no es que el padre responda por un factor subjetivo de culpa en eligiendo o en vigilando. Responde por un factor objetivo que le llaman garantía. Yo tengo que dar garantía por los actos que cumplen mis dependientes. Y por eso respondo, por la garantía. No tengo que empezar a indagar si soy un buen padre o un buen empleador, por los actos que cometan, o los daños que cometan los hijos o los empleados en ocasión, en relación del trabajo, yo respondo como empleador. Pero respondo por una cuestión de garantía frente a terceros. Porque incluso este empleado, si ustedes hemos visto, está equiparado al deudor en cuanto a los actos. O sea, si yo voy a la oficina de mi acreedor y pago el precio del departamento que he comprado y me lo recibe un empleado de él que me da el recibo, a los fines de la ley, ese empleado es equivalente al deudor. Es como que yo le pague a mi acreedor, como que es equivalente. Hay una equiparación, ¿no? Y por ese motivo también es que la persona responde por los daños que puede ocasionar el empleado en ocasión o en ejercicio de la función. Entonces ahí se clarificó de que esto es responsabilidad objetiva. Y lo que planteaba claramente el doctor Guayer es que la responsabilidad objetiva sirve mucho cuando se trata de daños causados por terceros, o sea, que es el caso de los hijos o de los empleados, o por ahí causado con las cosas. O sea, cuando las cosas causan daño, o por las cosas, mejor dicho. Había un ejemplo que me parece muy obvio, muy trivial, pero
cuando hablan del daño con las cosas, se dicen, si yo agarro un bastón y con ese bastón lo golpeo a alguien, ese no es responsabilidad por las cosas, esa es responsabilidad mía, porque yo soy el que manejé el bastón con autonomía y lo pegué. El concepto de responsabilidad por las cosas surge porque las cosas en algunos casos han adquirido cierta autonomía con respecto al dueño capaz de dañar. ¿Qué pasa con las máquinas, con los automóviles? Y eso tampoco es algo, estos conceptos en realidad como que se han ido ajustando, pero no es que hayan sido tan desconocidos, porque en la época de Vélez no había máquinas, pero sí había animales, o sea, caballos, etcétera, y había algunas normas que regulaban la responsabilidad de los animales, y de alguna manera también estaban plasmadas, sin decirlo, de un concepto de responsabilidad objetiva, ¿no? O sea, es como que este fenómeno de la responsabilidad objetiva, si bien con la revolución industrial es como que se hace más evidente y necesario y se empieza de alguna manera a dogmatizar o a pensarlo, en los hechos es un sistema que también ya estaba porque son sistemas que deben ser complementarios. Y yo creo que así hay que entenderlo, digamos, como que el derecho, que es conducta intersubjetiva de uno con otro, y donde es valoración también de la conducta, porque el derecho, como bien lo decía Mosé de Espanés, es un orden ético, donde la diferencia con la moral en realidad no está que la moral quiere lo bueno y el derecho no, o que la moral quiere lo justo y el derecho no. Esencialmente el objeto es el mismo. La diferencia está en que la moral es autorreferida, o sea, es conmigo mismo, por decirlo así. En cambio, el derecho hay una proyección hacia el otro, es intersubjetiva. Entonces, al haber un otro, cambia las reglas. Pero no es que esto sea amoral, al contrario, tiene una base ética, ¿no? Bueno, entonces, sobre esa base, un poco el esquema, me parece que es que esto está sujeto a opinión, obviamente, ¿no? Pero un poco lo que sostiene el doctor Guayer y que compartimos, es que la responsabilidad subjetiva es un poco la primera estructura y es la mejor, buena razón para trasladar responsabilidad. Pero a veces esa no resulta suficiente en muchos casos. Entonces ahí adviene un factor objetivo de responsabilidad como complemento. Por ejemplo, el de las cosas riesgosas. Puede no haber habido culpa del autor del daño, pero si la cosa es riesgosa, por el riesgo de la cosa, responde. Entonces, solucionamos un problema. Otro factor de atribución que se ha generado, que estaba en el código, pero que ahora está con mucha más claridad conceptual, es el de equidad. Entonces, ¿cómo el factor de equidad? Como factor objetivo de responsabilidad, el de la equidad. ¿Y saben en qué caso se utiliza? Se utiliza en dos casos. Nosotros hemos visto que para la responsabilidad subjetiva, y yo ya un poco me refiero a esto más allá que se pregona también para la objetiva, pero básicamente hemos visto que en la responsabilidad subjetiva yo tengo que tener antijuridicidad, tengo que tener el daño, la relación de causalidad adecuada y la culpa del agente o el dolo, basado en la imputabilidad. Pero puede pasar que se haya ocasionado un daño y que esa persona sea inimputable. Por ejemplo, que haya sido una persona, en la vieja terminología, o pongamos que haya sido un niño de 6 años de edad, que no tiene discernimiento todavía para los actos lícitos ni para los ilícitos. Y que este niño tiró desde el balcón de su casa unos ladrillos que había ahí y han caído sobre el garage del vecino y ha roto el techo, el parabrisas, el capó del auto último modelo que tenía el vecino. Si nosotros lo valoramos a eso
con la responsabilidad subjetiva, con la responsabilidad subjetiva, podemos decir que no habría responsabilidad porque ese niño es inimputable, entonces no puedo atribuirle culpa. Entonces se ha hecho que quedaría sin responsabilidad. Ahora, si lo hacemos por un factor de equidad, el juez puede decir, bueno, ese es un supuesto. El otro supuesto, que es donde se aprecia con más claridad, en realidad el supuesto que le acabo de comentar lo soluciona la responsabilidad objetiva, porque dice el padre va a responder por garantía, ¿no? Haya o no culpa, ya sea, ni en vigilando, ni nada, se responde. Y otro supuesto se da porque hay elementos, hay causas, que esto lo han visto también en penal, porque lo toma del derecho penal, hay causas que quitan la antijuridicidad del acto. Por ejemplo, el estado de necesidad. Yo tengo mi casa que se está incendiando, está, por ejemplo, que esté un familiar dentro de la casa, entonces yo, para poder ingresar a la casa, rompo la puerta de mi vecino y atravieso la casa del vecino y por la tapia del fondo puedo ingresar a mi casa. Y puedo salvar a esta persona y puedo apagar el incendio. Pero en el ínterin yo rompí la puerta de acceso del vecino, después rompí también la puerta de salida hacia la galería del vecino, bueno, y de ahí pasé a mi tapia. Entonces el vecino después, digamos, consulta porque quiere reclamarme a mí los daños y perjuicios que le he ocasionado, o sea, que le compre una puerta nueva, le arregle la puerta, las dos puertas. Entonces, si solo hubiera responsabilidad subjetiva, el colega al cual consulte le va a decir, mire, no va a tener éxito en su planteo porque esta persona va a poder alegar una causa de justificación, estado de necesidad. Él cometió un daño para evitar otro mayor e inminente, del cual no era responsable. Entonces, ese daño, la ley considera que no es antijurídico. Y acá viene la diferencia, que no es lo mismo daño y antijuridicidad, porque en este caso hay daño, pero el derecho estima que no es antijurídico, porque hubo una causal de justificación, como es el estado de necesidad. Entonces, si no hay antijuridicidad, directamente me falta un presupuesto para la responsabilidad civil subjetiva, no puedo actuar. Por eso también hago la diferencia, que no la hacen. En los libros no se hace la diferencia, pero yo la veo como muy, como que es evidente que tiene que haber diferencia. ¿Por qué? Porque acá viene, en la responsabilidad objetiva, me va a dar un factor de atribución, que es la equidad. Y va a decir, el juez puede, por razones de equidad, condenarme a mí, aunque el acto no haya sido antijurídico, a resarcir los daños y perjuicios que le haya ocasionado, teniendo en cuenta la situación patrimonial o económica mía y teniendo en cuenta la situación económica del damnificado. Entonces, si yo estoy en una buena situación económica y el damnificado estuviera en una situación distinta, por razones de equidad, es justo que yo lo repare ese daño, ¿no? Y ahí, en realidad, es donde yo voy a estar reparando, entre comillas, sin antijuridicidad, porque el hecho no es antijurídico. Pero como yo un poco planteo, es que en el factor de atribución equidad está valorada la antijuridicidad, porque se valora que es antijurídico, que ese daño quede sin resarcirse. Si una persona tiene una buena situación económica, la otra no la tiene, por razones de equidad, se puede pedir la reparación. Entonces ahí aparece el segundo factor de atribución. El doctor Washer contaba también un ejemplo, que después lo busqué al fallo y no lo encontré. Es él decía que era un accidente de tránsito,
¿Qué pasa en el accidente de tránsito? En el accidente de tránsito, las dos cosas son riesgosas. Entonces son dos autos riesgosos. Entonces chocan estos autos entre sí. Entonces, como consecuencia de que son cosas riesgosas, el sistema opera así. Este auto tiene que indemnizar los daños ocasionados a este otro. Y este otro auto, el conductor de este auto o el propietario de este auto, tiene que indemnizarlo a este otro propietario de los daños ocasionados. No es que se neutralicen y que cada uno arregle el suyo, sino que cada uno tiene que arreglar el auto del otro. Entonces planteaba que iba a ser un accidente muy particular porque era un Mercedes-Benz, por un lado, último modelo, que había chocado con un Fiat Duna modelo 1991. Los dos, entonces, tenían entonces era así. El del Mercedes-Benz tenía que comprarle el guardabarro y las dos luces del Fiat Duna que había roto. Y el Fiat Duna tenía que comprarle el guiño y otra óptica que había roto el Mercedes-Benz. Pero resulta que el guiño y la óptica del Mercedes-Benz costaban la mitad de lo que costaba el Fiat Duna, más o menos a valor de... Estoy exagerando, ¿no? Pero había mucha diferencia de precio. Y a su vez, el guardabarro del Fiat Duna costaba monedas. Entonces, el doctor Boya le pareció que no era equitativo esa solución, más allá que había factores objetivos de responsabilidad que implicaban este tiene que pagar a este y este a otro. Entonces, por razones de equidad, porque los jueces tienen esas facultades, dispuso que el del Mercedes-Benz se pague su propio arreglo y el del Fiat Duna se pague su propio arreglo, ¿no? Recurriendo al mecanismo de la equidad. Ese es un ejemplo un poco al margen, pero la equidad es un factor objetivo de responsabilidad que los jueces pueden usar para morigerar ciertas situaciones, ¿no? Prescindiendo totalmente de la culpa. Otro factor objetivo, entonces ya tenemos riesgo creado, que es importantísimo, tenemos el de la equidad, que se lo usa en estos casos muy puntuales, tenemos el de garantía, que es el que dan los padres por los actos de los hijos y los empleadores por los actos de sus empleados, ¿verdad? Ese es el principio principio de garantía. Y después tenemos otro principio que es el de seguridad. Que el de seguridad es el que se da por ahí por los daños ocasionados por las cosas, más allá del riesgo. Muchas veces yo tengo un deber de seguridad también por las cosas que pongo en funcionamiento, que esto se aplica mucho también en el derecho del consumidor, ¿no? Esos son los principios un poco objetivos de responsabilidad. Y el día de mañana, ustedes como abogados, si tienen que reclamar por la indemnización de un daño, y si el factor es objetivo, ustedes tienen que identificar que los factores objetivos solo están en la ley. O sea, tienen que ser especialmente creados. Esa es un poco la discusión que hay, pero la doctrina mayoritaria, aún después de la sanción del nuevo código, entiende que los factores objetivos de responsabilidad son factores de atribución de responsabilidad creados por el legislador. Entonces, hay que buscar la norma expresa que atribuya responsabilidad, que no la atribuye en particular, sino es un factor general, riesgo, garantía, etc. Y además, yo sabiendo que este factor de atribución y probando la existencia del daño, y obviamente que ese daño es consecuencia del evento dañoso, valga la redundancia, de la relación de causalidad, con eso es suficiente. No tengo que acreditar nada más. Y tendrá que ser la víctima, la única manera que tendrá de liberarse es probando la exhibición del nexo causal, ¿no? La ruptura del nexo causal. Ese es el esquema de cómo funciona, digamos, la responsabilidad objetiva. La responsabilidad subjetiva, en cambio, sí me requiere a mí acreditar la antijuridicidad,
me requiere acreditar el daño, me requiere acreditar claramente la relación de causalidad, que eso comparte con el otro, y la culpa, ¿no? Y que la culpa, que encima la culpa me implica acreditar que es imputable y sobre esa imputabilidad el reproche de culpa o de dolo. O sea, son dos factores distintos, la verdad, y funcionan distintos, ¿no? Bueno, fue como un paneo general para que entiendan la dinámica. Por ejemplo, factores subjetivos de atribución, el concepto de la culpa, definición, dolo, definición, el ámbito de aplicación. Bueno, hay un tema que les voy a explicar la clase que viene, es obligación de medio y de resultados. Básicamente, cuál fue la polémica que hubo en el tema, y les voy a explicar un poco de qué se trata, para que lo entiendan, ¿no? Lo que es la relación de causalidad, yo creo que esto lo pueden ver sin mayor dificultad, porque ahí van a tener distintas teorías, que es la causalidad adecuada, después la teoría de la equivalencia de las condiciones, que eso es cuestión de leerlo y no hay mayores dificultades, ¿no? Sí, les voy a repasar un poco, quizás podemos ver un poco también el tema de la imposibilidad de cumplimiento, que esto es dentro del marco de la responsabilidad contractual. Y cuando hay imposibilidad de cumplimiento, que ya lo hemos visto en obligaciones. Yo les daría un poco la visión de la responsabilidad civil, que es obviamente coherente y convergente con lo que ya hemos visto, ¿no? Bueno, y lo más importante, voy a gestionar si podemos tener una semana más de clase, que eso nos va a venir al pelo para poder dialogar más las otras bolillas. Por lo pronto, yo voy a dar la clase también el jueves, la doctora va a dar de 1 a 2, y yo a las 12 ya me voy a conectar para avanzar con algunos temas también, ¿no? Y cualquier novedad que tenga del examen, les aviso por el grupo de WhatsApp. Y nos vemos el jueves que viene, si Dios quiere. Muchas gracias, profesor. Bueno, chicos, Gracias, que tengan una buena Nos semana. vemos. Gracias, profe. Hasta luego. No, de nada. Hasta Hasta luego. luego, profe, muchas gracias.